Vamos a ver en este tercer video de secciones cónicas, ¿sí? La sección 11.3 sobre hipérbolas. Seguimos mirando el libro de James Stewart. En este caso vamos a mirar la sección 11.3, ¿sí? Ya hemos visto las cónicas, las secciones de parábolas y de elipses. Ahora vamos a ver la sección de hipérbolas. Bueno, ya hemos visto las elipses y la circunferencia como un caso particular y la parábola en el primer video. Ahora vamos a ver la última de las secciones cónicas que nos puede aparecer, que es la hipérbola y que ocurre cuando el ángulo entre el plano con el que cortamos el cono y el eje vertical es menor al ángulo entre la generatriz y el eje vertical. ¿Sí? La definición geométrica, como hemos dado definición geométrica de todas estas cónicas en los videos anteriores, en este caso la hipérbola tiene ahora dos puntos fijos también, como la elipse, F1 y F2, pero a diferencia de la elipse, la hipérbola colecciona todos los puntos del plano en donde la diferencia desde los dos puntos fijos es una constante. ¿Sí? Recordemos que la elipse miraba la suma y planteaba que la suma de las distancias sea una constante. Ahora miramos la diferencia de las distancias a dos puntos fijos y queremos que esa sea una constante. Esos dos puntos son los focos de la hipérbola. Ahora vamos a ir a GeoGebra y vamos a ver qué quiere decir esto. En este recurso de GeoGebra tenemos la posibilidad de elegir dos puntos fijos, ¿sí? Los que vemos acá en verde, que son los focos, y elegir una constante que sea la distancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos la constante igual a, no sé, por ejemplo, por ahí, 9, lo que vemos es que cualquier punto de la hipérbola, si calculamos la distancia desde un foco y la distancia desde el otro foco, por ejemplo ahora 14, 24, 5, 24, y las restamos, nos da siempre 9. Y esto para cualquier punto que elijamos de la hipérbola. La hipérbola tiene esta propiedad que va a tener siempre dos ramas, ¿sí? Van a haber puntos sobre esta rama de la izquierda que tiene esta propiedad y también van a haber puntos sobre la rama de la derecha que tienen la misma propiedad, ¿sí? Ahora si resto, por ejemplo, en este caso 14,26 menos 5,26 me vuelve a dar 9. Y cualquier punto que tenga esta propiedad va a estar en esta hipérbola, ¿sí? Vamos a ver ahora las ecuaciones de estas hipérbolas, pero vamos a ver casos particulares de esas ecuaciones, como siempre, ¿sí? O como hicimos hasta ahora con la elipse y con la parábola. Entonces el caso particular que vamos a considerar es cuando el centro de la hipérbola, que el centro es justamente, al igual que con la elipse, el punto medio del segmento que une los dos focos, lo vamos a posicionar de nuevo en el origen para deducir las ecuaciones y que sean más fáciles de usar. ¿Sí? En videos posteriores vamos a ver qué pasa si planteamos cónicas que no tengan el centro necesariamente en el origen. Pero por ahora, en una primera instancia, vamos a concentrarnos de nuevo con el centro de la hipérbola en el origen. Bien, entonces vamos a mirar de nuevo dos casos, además de mirar el centro en el origen. Uno es que los focos estén sobre el eje X y el otro es que los focos estén sobre el eje Y. Bien, cuando los focos están sobre el eje X, vamos a llamarle eje transverso de la hipérbola al punto que une los dos vértices de la hipérbola. En este caso, los vértices de la hipérbola también van a estar sobre el eje X, ¿sí? Los vértices son los puntos de la hipérbola donde están más cerca entre sí, ¿sí? Donde las dos ramas de la hipérbola están más cerca entre sí. Entonces, si los focos están sobre el eje X, los vértices están sobre el eje X también, y al segmento que une los dos vértices lo llamamos el eje transverso, ¿sí? Una hipérbola con estas propiedades tiene siempre una ecuación que tiene esta forma: x cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. ¿Sí? En este caso, a y b son ambos números positivos, vamos a pensar, pero no están necesariamente ordenados. No hace falta que a sea mayor que b ni que b sea mayor que a. ¿Por qué? Porque lo que distingue las hipérbolas que vamos a ver, o sea, lo que distingue si los focos están sobre el eje X o sobre el eje Y en este caso, va a ser cuál es la variable que está sumando y cuál es la variable que está restando. Vemos que a diferencia de la elipse, en donde era una suma, acá tenemos una resta. En este caso tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, es decir, x suma y resta. En el caso que vamos a ver enseguida, va a ser al revés. X va a estar restando y va a estar sumando. Bueno, cuando tenemos esta ecuación, identificamos que los vértices están en los puntos menos A0 y A0. Es decir, están sobre el eje X, ¿sí? En los puntos menos A0 y A0. El eje transverso
Entonces, si es el eje, es el segmento que une esos dos vértices, va a ser horizontal y va a tener longitud 2a. Y los focos están relacionados con las constantes a y b, como anteriormente en la elipse, pero ahora a partir de esta ecuación. ¿Sí? Los focos van a ser menos c0 y c0, es decir, también van a estar sobre el eje horizontal, pero ahora la ecuación que relaciona a, b y c es que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Ahora c es más grande que a y que b. Algo que vale la pena destacar de las hipérbolas que tienen esta forma son dos rectas que llamamos asíntotas de la hipérbola y que nos van a permitir dibujarla. Son estas dos rectas que vemos acá marcadas en línea de puntos, ¿sí? Que las vemos ahora como diagonales. Y nos van a permitir dibujarlas porque van a ser las rectas a las cuales se va a acercar el gráfico de la hipérbola a medida que me alejo del vértice, ¿sí? Se van a acercar a las dos asíntotas. Bien, esas asíntotas tienen ecuación igual a b sobre a por x y igual a menos b sobre a por x. O sea, son rectas que pasan por el origen, se cortan ahí, y son rectas que tienen pendiente b sobre a y menos b sobre a. El otro caso es análogo. Ahora el eje transverso va a ser vertical y los vértices y los focos van a estar sobre el eje y. ¿Y cómo doy cuenta si estoy en un caso o en el otro? Bueno, como dijimos anteriormente, ahora la ecuación va a ser y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Es decir, y es la que está sumando, x es la que está restando. Y siempre voy a pensar entonces que a es la que acompaña ahora a la que suma. ¿Sí? A acompaña a la que suma, b acompaña a la que resta. Entonces siempre los vértices ahora van a estar relacionados con a, pero van a estar sobre el eje vertical. Van a ser 0 menos a y 0a. El eje transverso va a ser vertical y va a medir por supuesto 2a, porque es la distancia entre esos dos puntos. Y los focos los voy a poder encontrar a partir de esta relación entre a y b. ¿Sí? C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, como antes. Y una vez que encontré c, los focos van a estar ahora sobre el eje vertical en el punto 0 menos c y en el punto 0c. Las ecuaciones de las asíntotas son ahora y igual a sobre b por x y igual a menos a sobre b por x. ¿Sí? Es decir, estas dos rectas que vemos son las asíntotas de la hipérbola. Vamos a fijar estas ideas como siempre con algunos ejemplos. Primer ejemplo, una hipérbola tiene ecuación 9x cuadrado menos 16y cuadrado igual a 144. Encuentre vértice, foco y asíntotas y trace su gráfica. Bueno, en primer lugar lo que vemos es que esta ecuación no está en su forma estándar o su forma canónica. Para eso tenemos que dividir todo por 144, como hicimos en el ejemplo del video anterior, y nos va a quedar entonces que es x cuadrado dividido 16 menos y cuadrado dividido 9 es igual a 1. Aquí identificamos entonces que a cuadrado es igual a 16 y b cuadrado es igual a 9, por lo que a es igual a 4 y b es igual a 3. Para encontrar los focos de esta hipérbola necesitamos calcular c, sabiendo que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, es decir, c cuadrado es igual a 16 más 9, que es igual a 25, por lo que c es igual a 5. Entonces ahora nos preguntamos, ¿estamos en una hipérbola que tiene eje transverso vertical o tiene eje transverso horizontal? Bueno, la respuesta, podemos ir a mirarla en las diapositivas anteriores, pero como en este caso la que está sumando es x y la que está restando es y, tenemos que la hipérbola va a tener eje transverso horizontal, ¿sí? Porque está sumando x. Entonces los vértices están en más menos a 0, o sea, más menos 4, 0. Y los focos en más menos 5, 0. Es decir, menos 5, 0 y 5, 0. Las asíntotas están en... Entonces vamos a mirar cómo era la... En este caso, las asíntotas son b sobre a por x y menos b sobre a por x. ¿Sí? Porque estamos en este caso en donde la que está sumando es x. b sobre a es entonces 3 cuartos x
y, y igual 3 cuartos x y igual a menos 3 cuartos x. Con todo esto vamos a tratar de trazar una gráfica de la hipérbola. Vamos a hacer un par de ejes coordenados. Y vamos a marcar puntos importantes en este sistema de ejes, que son, bueno, el centro está en el origen, como en todos estos ejemplos que vamos a ver en este video. Los vértices van a estar en 4, 0 y menos 4, 0. Y los focos van a estar en 5, 0 y menos 5, 0. Es decir, acá tengo foco 1, foco 2, y aquí tengo vértice 1, vértice 2. ¿Cómo hago para graficar esta hipérbola fácilmente? Con la ayuda de las asíntotas. Una forma fácil de graficar las asíntotas es, así como marqué los vértices sobre el eje X, voy a hacer ahora a altura 3, usando que B es 3, y a altura menos 3, una línea de puntos que me va a permitir construir esta suerte de caja. ¿Sí? Que es esta caja construida con las rectas x igual a 4, x igual a 4, igual a 3, igual a menos 3. Es decir, x igual a, x igual a menos a, igual a b, igual a menos b, y construyo esta caja. ¿Por qué? Esta caja va a tener dos diagonales que se van a cortar en el centro, y las diagonales de esta caja van a ser dos rectas que ¿cuáles son? Bueno, son rectas con pendiente 3 cuartos y menos 3 cuartos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son exactamente las asíntotas de la hipérbola que estamos tratando de construir. Entonces simplemente, para graficar ahora la hipérbola, me paro en el vértice, envuelvo el foco y trato de perseguir la asíntota para un lado y para el otro para construir la rama derecha de esta hipérbola, y lo mismo para construir la rama izquierda de la hipérbola. ¿Sí? Y entonces tenemos la hipérbola construida. Hagamos un ejemplo más para fijar estas ideas. Dice, encuentra la ecuación de la hipérbola con vértices más menos 3 y focos en más menos 4 y trace su gráfica. Vamos a trabajar un poco sobre esto. Entonces, ¿qué información tenemos? Sabemos que A es cierto valor, que en este caso es 3, y C es cierto valor, que en este caso es 4, porque los vértices me dan información sobre el parámetro A y los focos me dan información sobre el parámetro C. De aquí también sabemos que B cuadrado, que va a ser igual a C cuadrado menos A cuadrado, es entonces 16 menos 9, o sea que es 5, por lo que B es igual a la raíz de 5. ¿Sí? Esto lo sabemos porque C cuadrado era igual a la suma de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, despejo de esa ecuación, B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado en este caso, es decir, 16 menos 9, que es 5, o sea que B es raíz de 5. Entonces tenemos A, tenemos C y tenemos B. Ahora queremos construir la ecuación de esa hipérbola. Bueno, entonces la pregunta es, ¿esta hipérbola va a tener eje transverso vertical o eje transverso horizontal? Bueno, la respuesta está dada con que los vértices están sobre el eje de las X y de la misma manera los focos van a estar sobre el mismo eje, sobre el eje de las X. Por lo tanto, el eje transverso en ambos casos, bueno, el eje transverso mejor dicho, que es uno solo, es horizontal, y la hipérbola va a tener la ecuación x cuadrado dividido a
cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Si el eje transverso hubiese sido vertical, entonces sería y la que suma y a la que resta. Entonces la ecuación en este caso va a ser x cuadrado dividido a cuadrado, que es en este caso 9, menos y cuadrado dividido b cuadrado, que es en este caso 5, igual a 1. Vamos a dejar este ejemplo acá y les invito a ustedes, con esta ecuación ya de la hipérbola, a encontrar las asíntotas y trazar la gráfica en un sistema de ejes coordenados. Para terminar este video, comentar brevemente algunas aplicaciones que pueden tener las hipérbolas. ¿Sí? También son trayectorias de cuerpos celestes, en este caso de cometas. ¿Sí? Así como vimos en el video pasado que los planetas que orbitaban alrededor del Sol, bueno, algunos cometas también pueden orbitar, como el cometa Halley, que vuelve cada tanto tiempo, pero hay otros cometas que son fugaces, es decir, que los vemos una sola vez, puesto que su trayectoria sigue una elipse, una hipérbola justamente, con uno de sus focos en el Sol, y entonces solo lo vemos pasar una vez. Por otro lado, por algunas propiedades geométricas que tienen estas curvas, se usan mucho y las van a ver en lo que son las torres de enfriamiento, ¿sí? Que siguen la forma de una hipérbola, es decir, son sólidos que son hipérbolas revolucionadas sobre un eje de simetría. Y estas propiedades, algunas propiedades geométricas de la hipérbola hacen que esta sea la forma óptima de construir estas torres de enfriamiento. Y por otro lado, son muy utilizadas en sistemas de navegación, en lo que son radares. Pueden buscar, si están interesados, en el sistema LORAN, que usa hipérbolas para ubicar barcos en el mar.